ahora sí, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 7, vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia muy buena, particularmente tiene la característica de que es una iglesia a la que el Señor no corrige, no reprende, y eso nos debe demostrar pues algo muy interesante, ¿verdad? Porque si el Señor no la corrige, no es porque les esté pasando por alto alguna falla, es que realmente no había gran cosa que corregir. Obviamente, como todas iglesias, hay asuntos que mejorar, pero una cosa es una corrección como la que ha habido en otras ocasiones, que es por negligencia, por pecado, y en este caso de ellos, pues no vemos esa corrección. Ok, vamos a comenzar con la lectura. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces esta iglesia de Filadelfia, te decía, es una iglesia, yo le puse como subtítulo, la iglesia con poca fuerza, pero fuerte lealtad. Okay, así le puse yo. Hay quien le conoce como la iglesia irreprensible, o la iglesia modelo. ¿Okay? Y esta iglesia de Filadelfia está en una zona ubicada en la provincia de Asia, y está al este de la ciudad de Sardis, ¿okay? Que ya la estudiamos. Esta ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey Eumenes II, que fue rey de Pérgamo. Este rey tenía un hermano llamado Atalo, y este hermano suyo tenía una característica, que era un hombre muy fiel a su rey y su hermano, y le puso por sobrenombre, como apodo, le puso Filadelfo, que significa muy amigo del hermano. Eso significa Filadelfia o Filadelfo. Así que cuando el rey conquista, ¿verdad?, y establece ciudades, establece esta ciudad en honor a su hermano, le pone por nombre Filadelfia. Y es muy curioso cómo Dios usa los nombres, ¿verdad?, para declarar cosas, para mandar un mensaje. Y es justo en la iglesia de la ciudad de Filadelfia, justo en esta ciudad que significa fidelidad, que significa esta cercanía, es que vemos la iglesia más fiel de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es una iglesia que ahorita leímos y ahorita lo vamos a volver a retomar. Se caracteriza por haber guardado la palabra y el nombre de Jesús. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, esta fue una iglesia fiel. Y Filadelfia se caracterizó, como todas las ciudades de ese entonces, tenía diferentes adoraciones. Había templos para Zeus, templos para Artemisa. Artemisa también es conocida como Diana, es la Diana de los Efesios que vemos también ahí.
y es la Diana cazadora. Esta figura de la Diana con el arco es esta deidad que es Artemisa, una diosa griega. Había culto, sobre todo había cultos muy sensuales, porque estaba el culto a Afrodita, el culto a Eros, que Eros es el dios de la sensualidad, y a Dionisio, que era el dios del vino, el dios de la pachanga. Entonces, en este lugar había una fuerte adoración a la figura femenina por Diana y por Afrodita, y a todo lo sensual, a todo la perversión, ¿verdad? La cultura griega así era, ¿verdad? Pero en esta ciudad, por ser una ciudad tan prominente y tan especial, fungía como una capital de aquel mundo griego y helénico, una de las ciudades importantes. Esta ciudad fue pagana y perversa, y esta ciudad fue destruida junto con Sardis, cuando fue destruida Sardis en el año 17 después de Cristo, y fue reconstruida por el emperador César Tiberio. Y esta ciudad, cuando la reconstruye César Tiberio, también le hace un templo al hijo del emperador como agradecimiento, y empiezan a adorar también al hijo de César Tiberio, que era Germánico, o sea, era su nombre, y empiezan a darle gloria y honra también al hombre. Así que era una ciudad pues con mucha perversión, con mucha mundanalidad. Y lo interesante de este contexto es ver cómo esta iglesia de Filadelfia creció y se fundó en ese contexto, en medio de un contexto mundano, porque a veces hoy en nuestro cristianismo muchas veces está esta como excusa de no puedo ser cristiano porque el mundo es muy fuerte, ¿verdad? Estoy muy rodeado. Era más fácil para los discípulos, era más fácil para el cristianismo de otra época, cuando no había tanta perversión, no había tanto degenere, la ciudad no estaba, o la sociedad no estaba tan corrompida. Y la verdad es que en cada generación ha habido sus luchas. Sí, tal vez la perversión del tiempo de ellos no es como la del tiempo de nosotros, pero la persecución del tiempo de ellos no se compara a la persecución del tiempo de nosotros. En aquel entonces era la muerte, era el exilio. Hoy en la mayoría de la iglesia, en toda la iglesia occidental y en gran parte todavía de la oriental, no hay este nivel de persecución, aunque hay lugares donde lo hay. Pero cada generación tiene su lucha, cada generación tiene a qué enfrentarse, y a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación, y tenemos que tomar el ejemplo de la iglesia de Filadelfia, ser una iglesia fiel, una iglesia fidedigna, una iglesia que permanece. Comienza la carta presentándose el Señor como el santo y el verdadero. La primera palabra, santo, ¿verdad?, es la palabra griega hagios, que significa ausente de toda maldad, ¿ok? Separado o apartado. Eso es lo que significa. Cuando aplicamos la palabra santo hacia Dios, estamos hablando de una total pureza, estamos hablando de una total santidad, de que no hay un punto donde la pureza y la santidad de Dios conviva o permita un solo, por usar una medida, un solo gramo de maldad. ¿Ok? Es este Dios que se expresa en santidad en el Antiguo Testamento a tal grado que si el sacerdote que entraba al lugar santísimo, que era este lugar donde la presencia de Dios se manifestaba físicamente hablando, y este sacerdote entraba una sola vez al año a presentar el sacrificio, y entraba de una manera indigna, caía fulminado muerto, ¿sí?
Y era tanta la exigencia que esta manera digna incluía no solo la parte espiritual, la parte moral del sacerdote, aún la parte física. No podía entrar con una arruga en sus ropas, no podía entrar con una uña mal cortada, no podía entrar despeinado, no podía entrar sucio con alguna impureza, ¿verdad? Entraba en un excesivo cuidado. Y yo me pongo a pensar, siempre me pongo a pensar, ¿verdad? Me gusta mucho como que ponerme en el lugar, pero yo me pongo a pensar, si tú y yo fuéramos ese hombre, ese sumo sacerdote, ¿cómo nos sentiríamos días antes de entrar al lugar santísimo? ¿Cómo estarías? Yo estaría nervioso, muy nervioso, ¿sí? Estaría cuidándome, estaría tratando de no pecar, ¿verdad? De vivir lo más purificado posible. Aun cuando antes de entrar iba a ofrecer la sangre del sacrificio, primero por él mismo para poder entrar y luego por el pueblo. Pero saber que si tú entrabas ahí y morías, me imagino que debe de ser una carga pues emocional en el espíritu y en el alma. Ahora me imagino que van pasando los días y una semana antes, ¿verdad? Y luego un día antes. Y ese día en la mañana, ¿cómo te levantas ese día en la mañana, verdad? Yo creo que ni durmió el sumo sacerdote y a la vez tenía que dormir porque si no estaba bien. O sea, era toda una serie de cosas. Y luego imagínate cuando ya se empieza a poner su ropaje sacerdotal, porque no entraba en short, no entraba en chanclas, ¿verdad? No entraba con una playera del PRI deslavada de hace 3 campañas. No, así vamos nosotros a la tienda, ¿verdad? Pero él entraba con su ropaje sacerdotal, bien planchado, bien escogido, las 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel llevadas en el pecho, sus ropas interiores de lino, ¿verdad? Fino para ni siquiera cargar el sudor, toda una ceremonia, porque no es cosa ligera acercarnos a Dios. Y hoy nosotros como iglesia nos falta demasiada conciencia de esa santidad. Hemos perdido como iglesia un sentido de temor. ¿Por qué? Porque ahorita no nos cuesta la vida. Ahorita si tú cruzas esta puerta el domingo en la mañana a media alabanza y no andas muy bien en tu vida, no caes fulminado, gloria a Dios. Si no, aquí tendríamos entierros cada semana. A lo mejor ni pastor tendríamos. ¿Sí me entiendes? De alguna vez que yo entré pues, con algo mal por ahí. Y de alguna manera sabemos que es por la gracia, pero yo me acuerdo de una frase que me compartió Luis Ortiz en el instituto y que grabó mi vida, y es: gracia entendida es santidad deseada. ¿Qué significa eso? Que la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es una cláusula donde yo digo, ay, al fin que hay gracia, puedo no andar bien esta semana, puedo no echarle ganas, puedo no leer, puedo no orar, al fin que mi relación con Dios es por gracia. No, la gracia no es un permiso para llevar una vida ligera delante de Dios. La gracia es esta bendición de Dios de que entendamos que por más que hiciéramos todo lo más perfecto, no nos iba a alcanzar, ¿verdad? Y entonces Él extiende su gracia para que por su obra sí nos alcance, pero al entender lo que costó, al entender el precio de esta cercanía, al entender con quién me estoy acercando, algo tiene que cambiar en mi vida. Tiene que regresar. Una de mis oraciones más constantes por la iglesia en general y por Cielos Abiertos es que seamos una iglesia donde se ha restaurado el temor de Dios y la honra a Dios. Sí, uno de los versículos que más han regido mi vida está en 2 de Samuel, cuando el Señor le dice a Elí: porque yo honro a los que me honran, pero desprecio a los que me tienen en poco. ¿Ok? Así que Dios honra a los que le honran. Hay una bendición en honrar. ¿Y qué es honrar? Es atribuirle grandeza y honor al objeto de nuestra honra, en este caso
a Dios, el estar consciente de con quién nos estamos acercando. Por eso me gusta mucho que se presenta y dice el santo. O sea, está hablando contigo una persona superior a ti 1000 veces, millones de veces. Está hablando contigo alguien en el que no reposa y nunca ha habido un gramo de maldad, en el que no hay injusticia, en el que no hay un doble pensamiento, en el que no hay un doblez en el corazón. Está una persona hablando contigo que se ha mantenido puro desde siempre, y que la invitación por medio del apóstol Pedro es muy clara: sean santos porque Él es santo. ¿Sí? Así que la santidad no está pasada de moda, y la santidad tampoco es algo a lo que yo deba de dejar de aspirar, ¿ok? Porque está este concepto también que yo he escuchado muchas veces: no, nunca vas a ser totalmente santo porque hay pecado en ti. Y hay una media verdad en eso. Claro que fallamos, claro que pecamos, pero tiene que haber el deseo de mantenerme lo más santo en mi corazón, ¿sí? Tiene que ser mi deseo continuamente analizar mi vida y orar como oraba David. David decía: Señor, crea en mí un espíritu recto y renueva en mí un corazón puro. Muéstrame si hay en mí alguna maldad que yo no conozca, y perdóname por las que me son desconocidas. Entonces, esta invitación de parte de David a nosotros es de mantener una vida santa. Ahora, ¿por qué se presenta a Jesús así? Yo creo, ¿verdad?, que por lo mismo que hablamos ahorita al principio, se está presentando como el santo en medio de una generación perversa, en medio de una generación falsa, porque lo segundo que viene es el verdadero. ¿Ok? En medio de tantos dioses, en medio de tantas opciones, Jesús se presenta como el verdadero. Otra forma de decir el verdadero es el único. ¿Ok? ¿Por qué? Porque verdad solo hay una. Contrario a lo que la línea de pensamiento del mundo hoy nos dice, hoy el mundo te enseña que no hay verdades, que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo de relativismo y de humanismo, donde cada quien puede tener una percepción de las cosas distintas, y como no hay una verdad, no hay un punto de referencia del cual parta todo, pues todo es un relajo. ¿Sí me entiendes eso? O sea, al no existir verdad, todo es permitido. Al no existir una regla establecida, todo es permisible. Hay un filósofo, no me acuerdo el nombre, pero dice, es un filósofo cristiano, y dice: lo que nos llevamos lo que nos damos cuenta al final de todo es que si no existe Dios en el pensamiento del hombre, entonces todo es permisible. Si no existe Dios, yo puedo sacar una pistola aquí y matar a 3 de ustedes, y ¿quién me va a juzgar? Si no existe Dios. Si realmente no existe lo bueno y lo malo, pues yo puedo agarrar ahorita tu bolsa, sacar unos billetes ahí que tengas de 500 pesos o de 200, irme a cenar y comérmelo todo yo y no revolverte ese dinero, y pues ¿quién me pide cuentas? Porque pues no, nada es de nadie, ¿sí me entiendes? Pero la prueba más fuerte que tenemos es que existe Dios, y Dios es de quien parte todo lo bueno y lo malo. O sea, el concepto, no la maldad, sino el concepto de bien y de mal existen porque hay un punto absoluto al que podemos apelar, que es Dios mismo, ¿sí? Por eso Él se presenta como el verdadero. De todas las opciones que tienen, de todas las líneas de pensamiento, de todas estas ideas que para ti puede ser bueno y para ti, no. Solo hay un verdadero. ¿Sabes cómo le llama la sociedad a este tipo de pensamiento el día de hoy? Intolerante. Si tú dices eso, eres una persona intolerante, eres una persona con falta de amor por los demás,
eres una persona, la otra frase que usan es, se me va, ¿cómo? Retrógrada, hasta cierto, estoy buscando una que tiene que ver con la moralidad, ¿verdad? López Obrador la usa mucho. Conservadores, ¿verdad? El conservadorismo, ¿verdad? Y está en Estados Unidos, ves esta línea de dos políticas, ¿verdad? De los liberales y los más conservadores. Y la verdad es que la verdad es conservadora, o sea, la verdad es conservar los principios eternos. Hay una sola verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo Jesús. Solamente hay dos cosas que la Biblia menciona como verdad absoluta. Una es Cristo y la otra es la palabra. Esas dos cosas van de la mano una de la otra. Cristo es la palabra y la palabra expresa a Cristo. Y cuando Jesús se presenta como argumento, ¿verdad? Porque por ahí alguien me dijo, es que ustedes los cristianos son gente muy cerrada. Y dije, pues sí, la verdad es que sí, o sea, no te voy a decir que no. Y me dice, es que para ustedes solo el cristianismo es verdad. Y le digo, pues es que sí, sí, finalmente sí. ¿Por qué? Porque si Cristo es verdad, automáticamente todo lo que no es Cristo es mentira. Buda es mentira, Confucio es mentira, Zeus es mentira, los masones son mentira, Baphomet es mentira. O sea, todo objeto de culto, de idolatría o de adoración que no sea Cristo es mentira. ¿Sí? Y es un pensamiento absoluto. Y yo me encuentro hoy en día muchos cristianos relativos. Muchos cristianos que dicen, bueno, pues sí, yo como cristiano puedo pensar esto, pero respeto tu opinión. Perdóname, pero yo no respeto las opiniones que no van encausadas a Cristo. Respeto que la puedes tener y te respeto a ti como persona, pero tu opinión no la respeto porque es falsa. No sé si me entiendas. Decirte, está bien que tú creas eso. No está bien que lo creas. Yo entiendo que lo puedes creer porque hay un libre albedrío y que no te puedo obligar y que te amo así y que incluso Dios te ama aún así, pero tu pensamiento está incorrecto y no puedo yo decir todos los caminos llevan a Dios. Hubo un estudio que hicieron en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos el cristianismo es lo cotidiano, es la religión que predomina. Y dentro de este estudio se dieron cuenta que el cristiano promedio en Estados Unidos no tiene claro estos conceptos que te voy a decir. Número uno, no tiene claro que Jesús es el único camino, verdad y vida. No tienen claro eso. Son cristianos, profesan el cristianismo, pero creen que alguien que no es cristiano puede llegar al cielo fuera de Cristo. Y eso es falso, mi amado. Tú y yo no podemos creer eso. ¿Sí me entiendes eso? Porque me topo cristianos que dicen, no, sí, es que pues igual esa persona es buena. No, es que tenemos que tener la base de la fe bien establecida y a lo mejor nos vuelve un poco radicales, pero pues es que Cristo es radical. ¿Sí? De hecho, a mí me gustaba mucho una frase que decía Sergio González, dice, no existe el cristianismo radical, existe el cristianismo y el no cristianismo. Sencillo. Lo que a nosotros a veces le decimos radical, no es que sea radical, es que es lo que es. Así debe de ser. No tienen claro en Estados Unidos, y cuando digo en Estados Unidos, no digas, mugres gringos, porque eso es una muestra de cómo está la iglesia a nivel global. Obviamente la iglesia mexicana, la iglesia europea anda por las mismas normas. No tienen claro que Jesús es Dios. Muchos creen, van a una iglesia cristiana y creen que Jesús no es igual a Dios, que es el Hijo de Dios, que fue creado por Dios o cosas así, y son principios arrianistas, heréticos, porque Cristo es Dios mismo, hecho carne, no es menor al Padre, es el mismo, ¿ok? No tienen claro tampoco que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el concepto de Trinidad tampoco lo tienen claro.
Así que si te das cuenta, el relativismo ha ganado mucho terreno. Por eso urge en la iglesia predicar la verdad, es decir, predicar a Cristo y predicar la palabra. No predicar métodos, no predicar... tengo esta frase siempre, les digo, para buenas predicaciones y para conferencias acerca de escuela de padres y ser buenas personas y ser buenos emprendedores y tener buenas familias, para eso existe el DIF, ¿sí me entiendes? Para eso existen programas de gobierno. En la iglesia no se debe de enseñar enfáticamente, uso esta palabra, enfáticamente, porque claro que a la luz de la Biblia se tiene que enseñar cómo es la familia que Dios crea, pero conferencias y predicaciones acerca del rol familiar, mejor muestra a Cristo y Cristo te va a llevar a ese rol familiar. Porque buenas familias tenemos fuera de la iglesia. Yo sé que tú conoces gente buena que no es cristiana. Entonces, la iglesia debe de dejar de dar mensajes de cómo ser un buen hombre, de cómo ser honesto, de cómo tener buenos amigos, de cómo ser un joven exitoso, de cómo ser líder, porque luego hubo la modita esta de liderazgo, ¿verdad? Liderazgo aguditis. Todo era ser líder y todo era esto. Y no, lo que tenemos que enseñar es a Cristo, a este crucificado, y cómo parecernos más a Él. Y entonces, si yo me parezco a Cristo, imagínate, si yo logro parecerme lo más que yo pueda en mi vida a Cristo, ¿tú crees que voy a ser un mal hombre? ¿Tú crees que si pongo un negocio va a ser un mal negocio? ¿Tú crees que si trato a mi familia la voy a tratar mal? ¿Voy a ser buen hijo? Porque Jesús fue el mejor hijo. ¿Voy a ser mejor padre si tengo hijos? Porque voy a ser un padre como el corazón de Jesús. Voy a ser buen amigo. Imagínate tener de mejor amigo a Jesús, ¿verdad? De best friend forever. Entonces, obviamente, esa es la meta, parecernos a Cristo. Por eso se presenta como el verdadero. Lo dice el que tiene la llave de David. Es interesante este tema de la llave de David porque es una figura de autoridad, ¿ok? Ahora, históricamente hablando, la llave de David se le conoce a dos cosas: la adoración y la intercesión. Esa es la llave de David en el tema simbólico. Tantito. La llave que usó David para abrir los cielos en su reinado fue la continua adoración y la continua intercesión, el tabernáculo de David. Cuando Jesús habla de la llave de David, en tema simbólico tiene que ver eso. Cuando Jesús habla de que Él tiene la llave de David, tenemos que acordarnos que en la profecía del Mesías es que vendría de la casa de David, que el reino iba a ser heredado, ¿verdad? ¿Cuál es el pacto de Dios con David? Que siempre, entre muchas partes, el más importante, creo yo, es cuando le dice: siempre habrá de tu linaje uno sentado en el reino de Israel hasta que llegue el Mesías, cuyo reino será para siempre y ya jamás será movido de ahí, y siempre se mantendrá de tu generación uno reinando. ¿Sí? También le prometió que le iba a entregar a sus enemigos y muchas otras cosas, pero la parte que nos atañe es esta. Entonces, cuando Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, también está hablando de que representa la casa de David, y la casa de David tenemos que entender que representaba el reinado de ¿quién? De Cristo, pero en el Antiguo Testamento de Dios Padre, ¿ok? Cuando Cristo se presenta como el que tiene la llave de David, también está diciendo: yo funjo y gobierno igual que el Padre, ¿sí? Porque la llave de David era la llave de el Dios, vamos a ponerle así, del Antiguo Testamento, antes que se manifestara Cristo. Tú y yo entendemos esto, pero el judío, cuando oye la expresión yo soy el que tiene la llave de David, no nada más es como que lo representa vagamente, sino
es la misma figura en autoridad, en decisión y en todo lo que atañe a gobierno. ¿Dónde más vemos esto? Lo vemos en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús es bautizado, ¿qué pasa? Sale de las aguas del bautismo, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, pero tomó forma de paloma, posó sobre Jesús y se oyó una voz del cielo. ¿Quién habló? El Padre. ¿Y qué dijo? A él oíd. Esa expresión es una expresión que tomaba aquellos hombres que desarrollaban un oficio. Voy a poner el ejemplo de un carpintero. En los pueblos de Israel, en las ciudades de Israel, eran ciudades pequeñas donde mayormente había un herrero, un carpintero, un carnicero, un alfarero, las profesiones, oficios que había en Israel, ¿verdad? Y ese hombre normalmente trabajaba vitaliciamente hasta que llegaba el punto donde ya se iba a jubilar, pero cuando se jubilaba, la mayor de las veces el que lo heredaba era el hijo de la casa, porque los oficios se heredaban. Y los hijos lo aprendían no en una escuela, no iban a Harvard Carpentry, no, ¿verdad? Iban con el papá todos los días a hacer el trabajo de carpintería y aprendían el oficio. Obviamente, el tener el dominio del oficio completamente manejado abarca tiempo, ¿verdad? Llegaba el momento donde el hijo del carpintero ya estaba a la altura de ser el carpintero maestro, ¿sí? Y entonces, si el carpintero maestro ya se iba a jubilar, lo que hacía era agarrar a su hijo, llevarlo a la plaza en un horario concurrido y en frente de todos decir: este es mi hijo, en él me complazco. No significa me cae bien, sino tiene mi aprobación para realizar mi tarea. Eso es lo que la frase "en él tengo mi complacencia" significa, ¿ok? Mi aprobación. Para que ahora, ya en vez de venir conmigo a que yo te arregle la silla, vas a venir con mi hijo. Yo voy a seguir ahí, pero ahora yo voy a ser su auxiliar. El que va a tomar las decisiones de si te agarra el trabajo, de cuánto te cobra, de todo el trato, y el que lo va a ejecutar es él. Pero yo estoy poniendo mi taller de toda mi vida, que incluso me lo heredó mi papá y a mi papá su abuelo y bla, 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 lo estoy poniendo en juego en las manos de él, porque confío en que él va a trabajar de la misma manera que yo lo haría. Eso es lo que pasó con Jesús cuando el Padre hace eso, diciendo: a partir de aquí, no que yo me jubile porque no deja de ser Dios, pero el trato de Dios lo van a tener con Él. Él los va a enjuiciar, Él les va a dar salvación, su nombre va a ser por sobre todo nombre, Él me va a representar tal cual yo lo haría. Él es el que decide ahora. Y yo le estoy dando mi respaldo, mi total aprobación para que Él lo lleve a cabo. Fue una transición, fue un cambio de estafeta de Antiguo a Nuevo Testamento, de Jehová a Jesús. ¿Sí me entiendes? De el Padre al Hijo. Y eso muchas veces se nos va, y en esta expresión, el que tiene la llave de David, expresa eso. Ahora, ¿qué hace el que tiene la llave de David? Abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una total y completa autoridad. Es como el arca de Noé.
El arca de Noé, Dios la dejó abierta un tiempo. ¿Cuánto tiempo quedó abierta esa arca? 120. Sí, vamos a decir simbólicamente a partir de que la empezó a construir, ¿verdad? Estaba abierta la oportunidad de que llegara gente y se registrara. Oye, yo quiero estar en la lista de espera de los que me voy a meter al arca cuando acabes, Noé. No sé cuándo, ya es más, yo te ayudo, ¿verdad? Pero no, lo que hacían era, está loco el que habló con Dios, que va a llover, quién sabe qué sea eso, pero que va a llover, ¿verdad? Imagínate los muchachillos jugando al lado de Noé, loco, el loco. O sea, yo imagino que Noé vivió 120 años siendo el hazmerreír de Israel. El loco, el zafado, el tostado. ¿Cómo recibiría la esposa a Noé, ¿no? En la casa. Cuando llegó, ahí vienes, ya por favor, a mis niños le hacen bullying en la escuela, que son hijos de loco, y ya por favor deja esas cosas, ponte a buscar un trabajo de veras, ¿verdad? Y es que Dios me llamó, ay sí, ¿cómo Dios te va a hablar? Y tú y yo pensamos que, pero las mujeres son las mismas desde todos los tiempos, ¿sí me explico? Las burlas son las mismas, el mismo Noé, mantenerte trabajando 120 años, tú solo contra todo el proyecto, ¿verdad? O sea, es increíble todo lo que engloba esa historia, pero esa puerta estaba abierta durante mucho tiempo. A eso se le llama gracia. Es un periodo en el que Dios está permitiendo que se arrepientan. Dicen Hechos que Dios en este tiempo está dejando que todo el mundo se pueda arrepentir, ¿verdad? Luego dicen Pedro que Él no retarda su venida por retardarla, sino que está dejando que la mayoría de la gente pueda arrepentirse, porque es su voluntad y su deseo que los más que puedan sean salvos. Pero esa arca, llegó el tiempo en que se terminó de construir, llegó el tiempo en que se metieron todos los animalitos y se metió la familia de Noé, y empezaron a caer las gotas de lluvia, y esa puerta se cerró de afuera hacia adentro. La cerró Dios, no la cerró Noé, no la atrancó Noé, no anduvo Noé con su martillo pegándole a las bisagras y poniendo cartones abajo de la puerta. No. Esa es mi mamá hace esas cosas, ¿sí? No, Noé se metió su familia y de repente pum, se cerró y empezó a llover. Y al principio no pasó nada, pero cuando el agua empezó a subir el nivel y la gente dijo, en la torre, si era cierto. Todos los que nieguen en esta vida a Cristo, va a llegar un día que van a decir, en la torre, si era cierto. Chuy tenía razón, Alicia me avisó, Grecia me lo dijo, el pastor me trajo en jaque y sí era verdad. ¿Ya? Y se juntó la gente, dice que la gente golpeaba las puertas del arca para entrar, pero esa puerta no se abrió. ¿Por qué? Porque mientras Dios la deja abierta, nadie la va a poder cerrar, pero el día que Dios la cierre, nadie la va a poder abrir. Y eso habla del periodo de salvación, pero también habla de nuestra vida. No te vayas a encontrar queriendo abrir puertas que Dios ha cerrado, porque por más que ores, ayunes, hagas cadena, triple nudo, ¿verdad? Lo rodees 7 veces y todas las cosas que como lo unjas con aceite, lo llenes de aceite, le eches un cerillazo, todo lo que los cristianos hacemos, no se va a abrir. Si Dios la cerró, no se va a abrir. Y por otro lado, tampoco andes defendiendo lo que Dios te ha dado, porque si Dios te lo dio, Dios lo abrió y es tuyo, ¿de quién lo andas defendiendo? Es que yo tengo que defender mi ministerio, es que yo tengo que defender mis cosas. No, si Dios te lo dio, nadie te lo va a quitar. ¿Sí? Si Dios, eso es un principio. Porque así es esto, si Dios abrió una puerta, nadie la va a cerrar. Así que ¿cuál debe ser mi oración? Señor, ábreme puertas. Ahora, no me abras mis puertas, abre las puertas que tú quieres abrir y muéstrame para cruzarlas.
porque de nada te sirve una puerta abierta si no te metes. ¿Sí me entiendes eso? Es que tengo puertas abiertas, ¿y ya pasaste por esa puerta? Porque mientras te mantengas de este lado, estás en el mismo lado. No sé si imagínate que se está quemando la iglesia y la puerta está abierta y afuera no se está quemando, y tú dices, ay, aquí estoy en la prendidera, ¿verdad? Y qué bueno que Dios ya me abrió la puerta. Pues ya salte. ¿Sí me entiendes? Ya ponte en lo seguro, salte de la quemazón. Pero nos encanta sufrir. Crecimos en México y nos encanta ser María la del barrio, y los ricos también lloran y todas esas historias, ¿verdad? Y ay, es que ahí está la puerta abierta, pero ay, yo no cruzo. Dios te dio libertad y sigues oprimido. Dios te perdonó y sigues con remordimiento. Dios ya te ha dicho que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual y sigues pensando que no tienes nada. La puerta está abierta. La puerta está abierta, cruza, métete. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Sí me entiendes? Entonces esa puerta está abierta. En el mismo Apocalipsis comienza diciendo, he aquí hay una puerta en el cielo abierta, sube acá. Hay una invitación, cruza esa puerta. Ok, le voy a meter turbo para terminar en 10 minutos. No, es que yo creo que aquí era donde Dios quería que nos quedáramos más, pero dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué tenía Filadelfia? Una puerta abierta. ¿Sabes cuáles son las puertas que Pablo oraba que se abrieran? Pablo les dice, oren por nosotros, que nos abran las puertas para predicar el evangelio. Pablo nunca anduvo, oren por nosotros para que se nos abran puertas en gobierno, para entrar y tomar un buen lugar ahí. Oren por nosotros para poder entrar a un buen programa que beneficie asociaciones y bajar recursos para que nuestra iglesia esté bien chida. No, mi amado, porque tú y yo no necesitamos los favores del gobierno, ni los favores de los empresarios. Necesitamos la provisión de Dios. Si Dios quiere en su soberanía usar a gobierno y empresarios, no tenemos que andarles poniendo cara a nosotros de necesito un taco. No sé si me entiendas. Dios los va a usar. Pero a veces le llamamos bendición de Dios a lo que buscamos en nuestras propias fuerzas y en métodos humanos. ¿Sí? A mí me encanta cómo Dios bendice. La semana pasada es un ejemplo. Sí, se los estoy contando con una semana de desfasamiento. Que el miércoles pasado, ¿ya podía contarlo o no? No, el miércoles pasado todavía no. La semana pasada, los que están en el grupo saben que subí yo una petición de oración. Les puse, por favor, oren, porque antes del viernes pasado, del viernes 10, no se me olvida la fecha, viernes 10, teníamos que pagar la renta y no había dinero para el pago de la renta. No había nada, básicamente. Y ya se tenía que pagar. Y yo les puse, oren que Dios nos dé provisión. No les puse, móchense cada quien con algo, estamos en crisis. No. Oren, ¿por qué? Porque yo creo que si Dios nos mandó a abrir esta iglesia, la va a sostener, entonces Dios lo va a hacer. Y neta, platiqué con Magali, porque Magali es una intermediaria entre la rentera y nosotros. Y le dije, oye, pues va a llegar este día, no se ha juntado nada, ahí platica con la rentera de que lo que lleguemos a juntar se lo damos y nos aguante unos días, si no llegara a juntarse, cualquier cosa. Para no hacerte el cuento largo, corto, la rentera aparte tuvo a bien comentarnos que ocupaba el dinero urgentemente días antes. Esas veces que te está lloviendo sobre mojado, ¿no? Y yo, ay Señor, y yo me pude haber puesto en un plan de no, que se espere, que cualquier cosa. Le dije, mira, dile que sí, dile que tengo esto, que esto lo deposito ahorita, y todavía faltaba para ese día que era el límite. Algunas personas ofrendaron ahí, no voy a decir nombres ni nada, pero, y vuelvo a lo mismo, no se pidió la ofrenda, se pidió la oración. El chiste es que yo junté algo que yo traía ahí. Yo había venido de San Nicolás, me habían dado por allá una ofrenda, alguien por ahí puso algo, pero en serio yo le decía a Magali, porque Magali iba a hacer el depósito primero, y Magali iba a depositar 3,500 pesos. Le digo, no, mira,
tengo como 5, que no es el precio completo de la renta, todavía le faltaba. Y le digo, voy a ir en el... y aparte la señora, no, pues que no sea tan tarde cuando deposite. Yo de que, bueno, ¿verdad? Entonces, en mi hora de comida no voy a comer, lo que tengo lo voy a depositar y eso lo voy a transferir. Y neta, en serio, delante de Dios te lo digo, las matemáticas no me cuadran, porque faltaba más casi de la mitad, deposité y cuando me meto para hacer la transferencia de lo que yo pensaba que iba a ser la mitad o poquito más, estaba la cantidad completa y sobraban 34 pesos con 95 centavos. Eso no sobraba. Yo dije, no me dan las matemáticas. Volví a hacer las cuentas y dije, no, aquí hay como 2,000 o 3,000 pesos fantasmas que aparecieron y que mejor los uso antes de que desaparezcan, ¿verdad? Se vayan a ir. No sé qué pasó, no sé si alguien se equivocó en depositarme, si alguien mandó una ofrenda y no avisó, si ahí había dinero de la nada, si Dios le movió no sé qué pasó. Lo que sé es que pagamos lo que se tenía que pagar un día antes del plazo que teníamos que pagarlo. ¿Por qué? Porque hay una puerta abierta. Hay un Dios que está bendiciendo. Y si está la puerta abierta, podrá estar la cuenta en ceros. La puerta está abierta y algo va a pasar esa puerta. ¿Sí me entiendes eso? Pero podrás tener todo el dinero del mundo y una puerta cerrada y ya valió queso, mi amado. Así que oremos por puertas abiertas, cielos abiertos, ¿verdad? Y pongo delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Es decir, me recuerda a Mateo, ¿verdad? Cuando le dice el Señor a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No la pueden cerrar. O sea, yo puse una puerta y nadie, ni el César, ni el gobierno romano, ni la persecución, ni las falsas doctrinas, ni los herejes que se levanten contra ustedes, iglesia de Filadelfia, les puede cerrar la puerta que yo les abrí. Y me encanta lo que sigue, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia tenía poca fuerza. Ojo, no creían que tenían poca fuerza. Tenían poca fuerza. Sí, porque en otra le dice, tú piensas que eres pobre, pero eres rico. Aquí Jesús no le dice, porque aunque crees que tienes poca fuerza, ¿verdad? Te tumbas a todos. No, le dijo, tienes poca fuerza, compadre. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué se refiere con poca fuerza? La frase poca fuerza literalmente está haciendo un énfasis a lo económico. Era una iglesia pobre, era una iglesia sin recursos económicos en medio de una ciudad helénica que le daba mucho auge al materialismo. Le dice, mira, no tienes muchas cosas con las cuales sostenerte por ti solo, ¿sí? Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, mi amado, nosotros tenemos que orar, Señor, dame la fuerza necesaria para mantenerme firme, guardando tu palabra y tu nombre. Si es poca, esa poca fuerza dámela. ¿Sí me entiendes eso? No, a lo mejor no vamos a ser esa iglesia pudiente que le pone techos a cientos de iglesias. A lo mejor y sí, no sabemos a lo que Dios nos lleve. Pero lo que podemos saber es que si guardamos la palabra y no negamos su nombre, no importa la poca fuerza que tengamos. Porque el Señor es bien claro con Pablo cuando le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, ¿qué es la debilidad? Poca fuerza. ¿Sí me entiendes? Una forma de decir débil es que es poco fuerte. Una persona muy fuerte no es débil. Así que Dios le dice a Pablo, y lo podemos aprender nosotros, en nuestra debilidad Cristo se glorifica. En mi fracaso, en mi lucha, en esa área con la que yo estoy ahí, Cristo se va a glorificar.
Y en mis batallas Cristo tiene victoria. Y somos más que victoriosos en Cristo Jesús, más que vencedores. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea, yo te voy a guardar, yo te voy a mantener, yo te voy a poner a tus enemigos como estrado de tus pies, que es lo que hace la iglesia por Cristo. Pero también en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mis enemigos, ¿sí? Y de mis angustiadores. O sea, me preparas de comer y me dejas comer enfrente de los que me odian, básicamente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este versículo mucha gente lo ha tomado para inclinarse a la idea de que la iglesia no va a cruzar la gran tribulación, porque dice que nos va a guardar. Sin embargo, esa es la clave. La palabra guardar significa proteger en medio de, ¿ok? No significa sacarte de, significa en medio de eso yo te cuido y yo te protejo. Entonces, no dice que va a sacarte para que no vivas la hora de la prueba. Dice que cuando venga la hora de la prueba, que es para probar a los moradores de la tierra, ¿sí? Dios te va a guardar, Dios te va a mantener. Es como Pablo en el naufragio de Hechos. Pasó el naufragio, le tocó naufragar, ¿sí? Y Dios lo guardó a él y la vida de los que estaban con él. Me encanta cuando se levanta el otro día en la mañana y les dice: ya no ayunen, coman, tomen fuerza, porque Jesús estuvo conmigo anoche y me dijo que no nos vamos a morir, que nos va a dar la vida. Eso sí, nadie intenta escaparse. Los que se queden aquí conmigo nos vamos a guardar. Ya Dios me lo dijo y se puso a descansar. Un hombre de oración, un hombre que Dios le dio una promesa de guardarlo en medio de la prueba. Hubo la tempestad, la nave se perdió, pero ellos no. Así que la iglesia, no tengamos este pensamiento escapista de ay, que no me toque. Mi amado, lo mejor que le puede pasar a una iglesia verdaderamente cristiana es pasar por pruebas, luchas y tribulaciones. Es lo mejor. No nos gusta, porque no te voy a decir que me gusta, me deleito. No. Sufres, pero forma un carácter en Cristo en ti. O sea, te forma la fidelidad. ¿Por qué ellos pudieron guardar la palabra y el nombre de Jesús? Porque fueron probados. Si no hubieran sido probados, no hubieran guardado nada. No sé si me entiendes. No había que guardar porque no había una prueba. Pero porque hay una prueba, ellos mismos pudieron darse cuenta que eran fieles a Cristo y que el carácter de Cristo estaba formado en ellos. Y Jesús puede tomarlos a ellos para darle un mensaje a la iglesia en general y decir: sean como los de Filadelfia, ¿sí? Porque esta es la iglesia a la que debemos de aspirar ser como ellos, no enfocarnos en nuestras propias fuerzas, no enfocarnos en tener cosas, sino en una puerta abierta de parte del Señor, guardar su nombre y su palabra y saber que Él nos guarda. Esa es la vida de la iglesia. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí está tu corona, que nadie la tome. Me encanta porque está dando por hecho que esa corona ya la tienen. Te falta terminar el proceso, te falta finiquitar todo el camino, pero esa corona ya es tuya. No andes pensando, ay, me iré a ganar la corona. Ya la tienes, hijo. ¿Sí me entiendes? La salvación. Yo no me duermo hoy pensando, si me muero me iré al cielo. Yo sé que voy a ver a Cristo, que voy a entrar al cielo. También sé que voy a dar cuentas. Me da un pavor, pero sé que voy a entrar al banquete. Sé que voy a estar en las bodas del Cordero, ¿verdad? No sé si en las bodas del Cordero vaya a haber selfies como en las de aquí. Yo creo que no, ¿verdad? Pero voy a estar en ese lugar. Como creyentes, un cristiano que duda de su salvación, a mí me da miedo por una de dos. O puede que no sea cristiano,
o puede que esté bien mal enseñado. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la gracia nos da libertad. Soy libre en Cristo. No soy perfecto, no soy perfecto. No estoy apelando a mi perfección ni apelando a mi santidad. Estoy apelando a su justicia. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que apelamos. No apelamos a otra cosa. Ahora, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esta palabra es increíble. Columna en el templo de Dios. ¿Para qué sirven las columnas? Para sostener. Que eran cristianos tan fieles que Dios los va a usar para sostener el lugar de su gloria. ¡Wow! ¿Sí me entiendes? Es este tipo de iglesia la que sostiene el cristianismo en los tiempos difíciles. Es este tipo de iglesia la que en los últimos tiempos, en medio de la persecución, va a sostener el cristianismo de otros. Porque vamos a ser columnas, porque hemos vencido. Yo prefiero sostener a tener que me sostengan. No sé si me entiendes. Yo quiero ser columna, yo quiero ser una persona que haya vencido. Y obviamente es por la gracia del Señor, pero hay que poner nuestro corazón en querer y anhelar esto. Nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, mis amados, hay que orar que Dios nos guarde, que Dios nos dé la fuerza necesaria para poder guardar su palabra y su nombre, y entender que el Dios al que nos acercamos es santo y verdadero. No es tú no escogiste una buena opción en medio del mundo. Tú escogiste la única opción verdadera y la única buena al venir a Cristo. ¿Sí? No estás, no te tienen que tener lástima la demás gente por ser cristiano. Ay, es cristiano, está mencito. No, mi amado. ¿Sí me entiendes? De lo que se pierden, lástima nos tienen que dar a nosotros los que van a perderse en el infierno. Y por eso tenemos que amarlos y predicar el evangelio. O sea, no tenemos un sentido de superioridad de, yo soy la iglesia, mensos. No, digo, sí están mensos porque pues no han escogido a Cristo, pero hay que quitárselos, ¿verdad? Hay que llevarles a Cristo. Y hay que acordarnos siempre que un día también nosotros estuvimos mensos. Sí, yo siempre digo, Señor, 18 años de mi vida fui un tarado. Después ya me compuse porque ya confié en ti. Pero así como de perdidos andan unos, yo estuve peor.